Y aquí tengo que hablar de un tema que en general no hablo, pero aprovecho el título que me ponen, la izquierda. Hoy en día la mayor parte de la judeofobia no pasa por la extrema derecha fascista que ya fue derrotada en el mundo entero, y hay grupos fascistas, pero son marginales en la sociedad. Y diría que los comunistas también son marginales ya en la sociedad. El único totalitarismo vivo, pujante y peligroso es el islamista hoy en día. De los tres, uno queda, y lo digo con tono optimista, a dos de los tres ya los hemos vencido. Viene de lo siguiente: hasta 1989 la sensación en el mundo entero era que el socialismo, aun si creías que estaba equivocado, era el ideal moral de la sociedad. Los socialistas son los buenos. Después de todo quieren igualdad para la gente, quieren que los pobres tengan más, quieren ponernos a todos bien. Pueden equivocarse, yo puedo estar en contra de ellos, puedo no votarlos, pero en el fondo tienen esta virtud moral. Hasta hoy esto priva en una buena parte del mundo, aunque estamos avanzando raudamente en aras de un vocabulario más claro. Porque después de 1989, cuando básicamente 30 países dijeron yo no quiero más socialismo, me harté del socialismo, era una receta para la pobreza el socialismo, no lo quiero más, y lo rechazaron, es muy difícil que uno siga diciendo igual, y bueno, en el fondo tienen razón. Ustedes saben que Vietnam, que sería un paradigma para esto, luchó una guerra de años y años y años en donde murieron 1 millón de personas. Y acá no estoy hablando de quién tenía razón, quién no tenía razón, no me meto en esto. Pero en esta guerra era ¿para qué? Para imponer el socialismo en el Vietnam entero. El Vietnam del Sur no era socialista y había que imponerle desde el norte el socialismo. Hoy en día, el mismo sistema que ganó la guerra, el mismo régimen, ha abierto el mercado, se transformó en una de las economías más pujantes de Europa, de Asia Oriental, y abandonaron todos los principios. Ellos que lucharon una guerra de 1 millón de años para hacer socialismo, dicen no quiero más socialismo. El caso más paradigmático es China. No hay país hoy en día con un capitalismo más feroz en su economía que China. Y no fueron de afuera o invasores, fueron los chinos los que dijeron entramos en un colapso. La economía china retrocedía a un 20% anual. Es una cifra, para los que saben algo de economía, y yo no me jacto de eso, una cifra récord de hambre. En el Corea del Norte, cuando se produjo en 1989 el colapso del socialismo, en Corea del Norte hubo una época de hambruna en la que murieron millones de personas de hambre. En China ya habían muerto millones de personas de hambre. Pero se impuso el régimen. En 1989 en Cuba, y esto lo vi yo en Cuba, hablando con cubanos, quienes vayan a Cuba, supongo que muchos fueron, siempre les digo a mis amigos, quien no sabe castellano no puede conocer Cuba. Es decir, cree que vuelve conociéndola, pero no puede. Pero el que sabe castellano, si no se mete en casas de familia para hablar cuando estén todos distensionados, tampoco va a conocer Cuba, va a conocer lo que le muestran. Para conocer Cuba tiene que hablar con los cubanos cuando no tienen miedo de hablar. En ese momento te das cuenta de que no hay uno solo que se la crea. Bueno, digamos, no exageremos, el 10% se la cree. No hay nadie que crea que el sistema funciona. No hay nadie que pueda vivir en el sistema. Aún los que dicen que se la creen viven fuera del sistema, porque el cubano gana 5 dólares por mes, no puede vivir así. Entonces tiene que, en 1989, cuando se produce el hambre real, porque caen todos los ingresos que venían de la Unión Soviética, hubo 1 año, 2 años de hambre entre la población cubana, y lo que lo salvó fue que se abrieron al turismo, abrieron las remesas que se pueden enviar a los Estados Unidos, y hoy viven de esto. Viven de eso. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿No pueden vivir de su propia producción? La respuesta es no, no pueden. Un régimen socialista, lamento ser tan brutal, es un régimen que destruye la economía de un país. Porque empieza, y ahora vamos a llegar a por qué digo todo esto, porque empieza desalojando la racionalidad de la economía. Es decir, todas las cosas son racionales, pero en economía no. Si en vez de socialista ustedes están pensando, bueno, Gustavo debe hablar de los comunistas, ¿saben de qué estoy hablando? Para que nos pongamos claros en la terminología. Yo estoy hablando de aquel que dice que la propiedad privada es mala. Y pónganle el nombre que quieran. En general el socialismo plantea eso, la propiedad debe ser social y no debe ser privada. Ahora, los regímenes que adoptaron el socialismo, en esta hipnosis colectiva de que es bueno, terminaron diciendo, por favor, que den la propiedad privada, porque nos morimos de hambre así.
Ahora, ¿por qué se mueren de hambre? Hay una cuestión meramente económica y otra que es mucho más filosófica. La económica es que el socialismo parte de la base de que el valor de las cosas viene del trabajo que uno puso en ellas. Entonces, si yo puse 2 horas haciendo algo, esto vale 100 pesos, 100 bolívares, y si puse 4 horas, vale 200 bolívares. Lo que es ridículo. De ahí no viene el valor de las cosas. El valor de las cosas viene de aquello que están dispuestos a darme otros por lo que yo doy. Es decir, el valor es enteramente subjetivo. Si yo me pongo a fabricar algo que la gente quiere, eso tiene mucho valor. Si me pongo a fabricar algo que nadie quiere comprar, por más que invierto todo el tiempo del mundo, no va a valer nada. Les he resumido un capítulo económico básico. Por lo tanto, cuando yo quiero igualar a la gente, tengo un solo medio de igualarlos, y es igualarlos para abajo. No hay forma de igualar a la gente para arriba, si no sería lo ideal. Mañana decidir que todos somos millonarios. Lo que puedo decidir es que mañana todos somos pobres. Eso sí lo puedo decidir y llevar a la práctica, porque igualar de un plumazo hacia abajo es posible, destruyendo la riqueza de un país. Todo lo vengo diciendo, imagino que nadie asocia con ningún país. ¿Entendí? De todos modos, yo no estoy hablando de un país en particular, estoy hablando de cómo el sistema llegó a una hipnosis colectiva. Ludwig von Mises decía, el siglo XX va a ser recordado en la historia humana, y él era un liberal antisocialista, va a ser recordado en la historia humana como el siglo del socialismo, en donde todo el mundo creía que en todo caso es buena gente equivocada, pero no se da cuenta de que ese sistema, como genera pobreza y no puede cumplir con los objetivos que se está planteando y genera una utopía que es la de la igualdad, los seres humanos no somos iguales, entonces genera una utopía, termina siendo una dictadura que no perdona nada, y el líder infalible es el resultado natural de esta dictadura, no es un exceso del socialismo, es la consecuencia directa de este sistema.